Muy buenas, abogado Jorge Adalberto Sánchez y compañeros. En esta ocasión, el grupo número 1 se place en presentar la historia cronológica de las constituciones de Honduras. A continuación, también presentaré a los integrantes de este grupo. Y este estará presentado por Álvaro Luis Alcántara, Jesús Alfonso Benítez, Lesbia Paola Rodríguez, Rocío Ariana Moncada y Cristian Ricardo Santos. Y como introducción, a continuación detallaremos la Constitución de Honduras, que es la norma superior que rige nuestro país. Es el hacer político y legal para la organización del Estado de Honduras. Se puede definir esta como la Carta Magna o la madre de todas las leyes. La ley con mayor poder para establecer las normas que determinen los deberes, derechos de los ciudadanos. También bajo ella está regido el poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo cual establece que es un Estado de la República libre, democrática e independiente, por lo cual nos garantiza justicia, la libertad, el cuidado de nuestra cultura y bienestar económico y social. A continuación, empezaremos a detallar las fechas en las cuales fue desarrollada esta Constitución. A continuación, también les estaré hablando de la Constitución de 1831, la cual se basaba en la reafirmación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con el goce de garantía para los ciudadanos, tal cual como también lo describía la Constitución de 1825, ya que la misma no había pasado por ningún tipo de cambio. Esta Constitución no tuvo vida útil a causa de las diversas guerras civiles registradas en la época. Los dejo con mi compañero, que le hablará de la Constitución de 1839. A continuación les hablaré de la Constitución de 1825, por lo cual esta Constitución se fundamentó en Comayagua en fecha 11 de diciembre de 1825. Es la primera Constitución de la República de Honduras, en la que se evidenciaban los estatutos del Poder Ejecutivo y su desempeño gubernamental, así como también los periodos presidenciales. El organismo de legislación realizó la celebración de sesiones por primera vez el 19 de septiembre de 1824, teniendo como resultado dicha sesión, luego de conocer los votos respectivos, la elección del primer líder naciente del Poder Legislativo y presidente José Dionisio de la Trinidad Herrera y su vicepresidente, el señor José Justo Milla, y el militar Francisco Morazán como secretario de Estado. Para esa fecha se declara a Honduras como Estado y se desliga de la corriente independentista creada por el Imperio Mexicano, la cual era integrada por países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, aunque se definían cada uno como independientes. División del territorio. En las sesiones de 28 de julio de 1825 se logra la división del territorio de Honduras basada en 7 unidades territoriales de la Constitución de 1831, la cual se basaba en la reafirmación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con el goce de garantía para los ciudadanos, tal cual como también lo describía la Constitución de 1825, ya que la misma no había pasado por ningún tipo de cambio.
Esta constitución no tuvo vida útil a causa de las diversas guerras civiles registradas en la época. Los dejo con mi compañero, que le hablará de la Constitución de 1839. Continuamos con nuestra ponencia. Seguimos hablando en este caso de la Constitución de la República de 1839, hasta donde entonces dejamos de ser una república federada, por decirlo así, por pertenecer a la federación que era conformada por países centroamericanos, dirigida por movimientos españoles y mexicanos. En ese entonces buscamos ser autónomos, eso buscamos en ese entonces, y separarnos de la Iglesia Católica, de la religión católica, porque hasta en ese entonces prácticamente ellos tenían el poder. Y sin embargo no es que los dejamos por un lado, pero sí nos quitamos un poco esa presión de repente, por decir así, de ellos. Y es donde buscamos ser autónomos. Y en ese entonces se habla de lo que es el territorio, donde se distribuyen 7 jueces a lo largo del territorio, 7 jueces o magistrados, que se distribuyen, por ejemplo, en los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán, Gracia Lempira, entre otros, por ahí se me escapan por el momento. Pero sí es donde buscamos, y hay algunos decretos ahí donde ya piden para ser presidente, en este caso piden mayoría de 30 años, por decir así, ya ponen requisitos. Por ejemplo, ser de Centroamérica, tener una carrera política reconocida, por decir así. Entonces ya hay otra serie de donde vamos queriendo autonomía y mejorar un poco. Luego pasamos a la Constitución de 1848. Ya en este caso, a diferencia de la que veníamos de 1831, donde sí éramos o pertenecíamos a la República, a la Federal, en 1839 pues dejamos de serlo. En 1848, el 4 de marzo, el señor Juan Nepomuceno Fernández Lindo Zelaya, alias el Zorro, le decían. Él era abogado, era licenciado, hasta entonces exalcalde de Comayagua, presidente de la República en ese entonces, y ya había sido mandatario en el periodo de 1841 y 1842 del Salvador. Entonces en ese tiempo era una forma de gobierno republicana, popular y representativa. En ese tiempo ya se hablaba de los 3 poderes del Estado: poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Y algo muy que llama la atención, en ese entonces se aprobó la pena de muerte. En ese entonces se aprobó la pena de muerte. Para algunos casos ahí se aprobó la pena de muerte. Y volvemos a la Constitución de la República de 1865. En ese caso José María Medina ya en el artículo 1 de la Constitución de la República, ya el mandatario sale como una figura, como una estampa constitucional. Ya igual la forma de gobierno era popular y representativa en ese tiempo también, ya en esa Constitución. ¿Qué pasa? En la anterior se aprobó la pena de muerte. Ahorita, ya en esta otra de 1865, ya eso no existe. La pena de muerte deja de ser, pero siempre se mantiene. O sea, no es que la quitan del todo, según entiendo, pero siempre se mantiene para algunos casos especiales, para casos graves. Pero sí es muy importante donde se aprueba el habeas corpus. ¿Qué pasa? ¿O qué significa habeas corpus? Es la protección de los derechos humanos. Es una parte muy importante y que debemos tener en mente, de que en esa Constitución se tocó esa parte. Y bastante interesante cómo en cada periodo cambia, pues. Y con esta es mi participación, y prosigue el siguiente compañero. Seguimos con la Constitución de 1873. Esta carta magna se realizó bajo el gobierno del doctor Carlos Celios Arias López, derrotado mediante un golpe de Estado. Sus relevantes cambios se refirieron a la reafirmación del catolicismo como religión oficial, la cual gozaba de respaldo total del Ejecutivo Nacional, y también se permitía la expresión pública de cultos. Como Constitución de 1880, Marco Aurelio Soto fue el protagonista de esta reforma constitucional,
quien llegó al poder de Honduras mediante alianzas con el gobierno de Guatemala, proporcionando estrategias oportunas para obtener la presidencia. También estos cambios se registran como una transformación moderna. De ejemplo para Centroamérica, siendo alguno de estos los siguientes, como establecimiento de un código civil, de procedimientos, militar, penal, minero y educación. Cambio de la capital de Honduras, de Comayagua a Tegucigalpa. Se registraron evoluciones a nivel tecnológico como el sistema de correo y telégrafo. También como Constitución de 1894, realizada en el periodo presidencial de José Policarpo Bonilla Vázquez, que llegó al poder en rebelión. Esa Constitución fue relevancia para los procesos electorales, puesto que implementa el voto como directo y secreto. Las otras reformas se reflejan de la manera siguiente, como puede ser, se rectifica de habeas corpus, se dio paso a la legalidad de diversidad religiosa y la pena de muerte fue eliminada sin condición. Constitución de 1904. Estas leyes reformadas tardaron 2 años aproximadamente para tener vigencia. El 1 de marzo de 1904, luego de ser realizada el 2 de septiembre durante el mandato de Manuel Bonilla en 1904, estableciendo las siguientes leyes. El Congreso Nacional podría elegir con legalidad sus magistrados. Se restituye la pena de muerte. El período presidencial duraría 6 años. En su ausencia podría quedar a cargo el Consejo de Ministros. El voto pasó de secreto a público. Se recuperaron los territorios dominados por el rey de España, el cual propició los límites fronterizos entre Nicaragua y Honduras. Constitución de 1921. Se atribuye la unión de los países de Centroamérica, Guatemala y El Salvador, durante el gobierno de Francisco Bertrán Barahona, con la denominación de la República de Centroamérica. Los gobiernos de dichas naciones realizaron el pacto del 19 de enero de 1921 en San José de Costa Rica, como una idea de la federación soberana, aunque posteriormente no se hizo realidad. Constitución de 1924. Bajo la administración del presidente Vicente, el 19 de septiembre de 1924, se dictamina la nueva Constitución, permaneciendo las mismas garantías de derechos humanos. El voto se restituyó como directo, secreto y con reconocimiento de las minorías. La pena de muerte no se determina y las condenas son de 12 años a menos que se registren delitos acumulados, serían de 20 años. Se establece la expropiación de propiedades para pasar a ser de administración pública. Acontecimientos trascendentales como es la abolición a la pena de muerte nos encontramos en la reforma que surgió de la Constitución en el año 1936. Esto se dio el 28 de marzo a cargo del gobierno del general José Tiburcio Carías Andinos, y aquí se introduce lo que es el término ius sanguinis. Ius sanguinis significa el derecho de sangre, y este garantiza la nacionalidad dentro del territorio de Honduras y las leyes que otorgan la defensa de los derechos humanos como ser el habeas corpus. Esto surgió para garantizar que todos los hondureños que fueran arrestados pudieran comparecer inmediatamente ante el juez y este determinara la legalidad del arresto.
Asimismo, un dato importante que surgió en esta fecha es que la Iglesia ya no forma parte como un órgano del Estado. 21 años más adelante nos encontramos en las reformas que surgió en la Constitución para el año de 1957 y estas estuvieron a cargo de José Ramón Villegas Morales y se ratificaron eventos tan trascendentales como ser los beneficios en la defensa de las garantías constitucionales. No se permitía la reelección presidencial y en caso que el mandatario quisiera ser reelecto, el pueblo tenía el derecho de amparo. Este derecho de amparo garantizaba que ellos pudieran hacer protestas y huelgas y que se pudieran poner en rebeldía porque estaban bajo un derecho de amparo. Los partidos políticos se implementaron de manera legal y se decretó el voto igualitario y secreto. También se fundaron las siguientes instituciones gubernamentales: la Proveeduría General de la República, la Oficina de Administración de Bienes del Estado y la Contratación General de la República. También se realizaron las normas y decretos que rigen ciertos estados gubernamentales, como ser la Reforma Agraria, la Junta Nacional de Bienestar Social, el Instituto Nacional de Vivienda, el SANA y el ENE. Más adelante nos encontramos en las reformas que surgieron en la Constitución para el año 1965 y estas estuvieron a cargo del general Osvaldo López Arellano. Aquí se convirtió el escudo, la bandera y el himno en símbolos patrios. Se crearon instituciones gubernamentales como la Empresa Nacional Portuaria y el INPREMA. El presidente de la República ejercía su mandato con 3 personas más, como en la actualidad, y los conocemos como los delegados presidenciales. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pasaron de ser 5 a 7, y estos 7 cada uno tenía lo que es su representante o su suplente. También se fundó el Banco de los Trabajadores. Este banco vino a ser de gran beneficio para todos los empleados del sector público. Y otro dato trascendental que surgió en esta fecha fue que se incrementó el presupuesto para la UNAM. Esto vino a garantizar que más ciudadanos pudieran optar a lo que es una educación superior de calidad y ya con más fondos ya podía ingresar mayor personas. Continuando con nuestra exposición, a mí me tocará hablarles en este momento sobre lo que es la estructura de la Constitución de 1982. En ese año la Constitución estaba compuesta por 2 organizaciones, la cual es la formal y la material. La formal tiene que ver con la defensa de autonomía constituyente de su autoridad. Así a esto también pues la garantía de los derechos esenciales y los poderes públicos actualmente establecidos. Mientras que la material, esta se manifiesta o se representa mediante la denominación del preámbulo, que actualmente pues tuvimos la oportunidad de conocerlo al inicio de esta clase, y ya en cuanto hablamos de la estructura interna del libro, de su parte interior, pues este está compuesto por 8 títulos, 45 capítulos y 378 artículos, reflejados de una manera cronológicamente, ya que se inicia con el título número 1 que habla referente al Estado y se finaliza con lo que es el título número 8 que habla de las disposiciones transitorias y de la vigencia de la Constitución. Un dato muy curioso de esta Constitución es que tiene como característica lo que es el orden republicano. Cuando hablamos del orden republicano nos referimos a la división de 3 poderes. 3 poderes que son independientes y autónomos entre sí. Sabemos que es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Otro mecanismo de defensa que tiene esta Constitución es que se prohíben lo que son las reformas, sus artículos. Pero una persona que se atreva a realizar una reforma o a estos artículos, pues se le aplica lo que es una figura penal denominada traición a la patria. Esto pues es mediante el mecanismo que es implementado por medio de unos artículos, los cuales a estos se les denomina artículos pétreos, artículos que deben de permanecer completamente vírgenes, así lo establece nuestra Constitución. Les mencionaré a continuación algunas de las reformas que trajo esta Constitución de 1982, que son muy importantes. Son varios, pero yo les mencionaré algunos importantes. El primero, que pues trae consigo nuevas funciones para el Tribunal Supremo de Justicia. El segundo, que nos desligamos de lo que son las funciones militares y civiles. Tercero, que crea lo que es el Tribunal Supremo de Cuentas, que en aquellos tiempos se le conocía bajo otro nombre. Y el cuarto, que para mí es el más importante, es que se afianza y se mantienen los beneficios constitucionales, los cuales pues que es proteger los derechos humanos de los ciudadanos hondureños, que eso es muy importante para nuestra nación, ya que así lo establece nuestra Constitución, que el ser humano como el fin supremo. Gracias, compañero, por aclararnos todas esas reformas que ha tenido la Constitución y no se va a quedar atrás. Hace poco, en el 2009, tuvimos un intento de reforma, por lo cual puedo decir que en este año 2009, el presidente Manuel Zelaya Rosales
llamó a una consulta popular para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual se pretendía la reforma de la Constitución de 1982, con un programa llamado Cuarta Urna. El presidente tenía como objeto plantear la dirección del periodo presidencial. Estos acontecimientos fueron interpretados por el Congreso Nacional como un delito de traición a la patria. Entonces, en este sentido, el presidente Manuel Zelaya Lozano es destituido por el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, y es expulsado del país, ya que alegaba que este llamado de elecciones estaba enmarcados dentro de un marco ilegal que llevaba la Constitución o negaba la Constitución en el artículo 4, que se traduce en que la alternabilidad del poder en Honduras es obligatorio. El artículo 239 habla de la pena de 10 años a quien pretenda la reforma, y el artículo 374 que habla de los artículos pétreos en tal sentido que no se podían reformar. La Constitución de la República es el reglamento supremo por el cual es regido actualmente el país. Es decir, es el hacer legal y político para la organización del gobierno de Honduras, como lo venía diciendo en la introducción, para que todas las personas que habitan el país tengan esa garantía de seguridad. Para eso existen las leyes, reglamentos y códigos amparados por esta Constitución, los cuales se detallan a continuación. Código de la familia, Código de la niñez y adolescencia, también el Código de la salud, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Convención sobre los Derechos de los Niños, Ley General del Ambiente, Ley para la Protección de Patrimonios Culturales de la Nación, Ley contra la Violencia Doméstica, Ley de Convención Americana sobre Derechos Humanos, Reglamento de Elecciones en el Colegio Médico de Honduras, Reglamento de Inversiones del Patronato Nacional de la Infancia, el reglamento también de la Ley del Consejo Nacional de la Juventud, soberanía permanente sobre los recursos naturales, Constitución de la República, Ley del Estatuto del Médico Empleado, reforma de leyes del Estatuto de Médicos Empleados, reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, reglamento de especialidades médicas, el reglamento también para la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones especiales, reglamento del Centro Nacional de Educación Médica Continua, CNMEC. Bueno, siendo así, este es el desarrollo de nuestra exposición. Espero haya sido de mucha alimentación de conocimiento para todos nosotros los que estamos presentes en esta clase. Y abogado, usted también. Y como grupo hemos llegado a la conclusión que a través de esta línea de tiempo vemos que en 1825 es la primera constitución de Honduras, que fue jurada en Comayagua el 11 de diciembre de ese año. Esto después o años después del periodo pre-independencia hasta el periodo de modernización del Estado hondureño. En esta misma línea de tiempo de las constituciones de nuestro país y de la Constitución de la República de Honduras de 1880, que asumió el poder como presidente electo el doctor Marco Aurelio Soto. Esta constitución está el cargo del Ejecutivo, era electo para 4 años de gobierno, pero igualmente podrían ser reelectos por un periodo igual
para ser también reelecto hasta por un tercer periodo, pero con mediar la segunda elección un espacio de 4 años, de 1830 a 1871. Vemos en esta línea de tiempo periodos post-separación de la Providencia Centroamericana de la Federación. Desde José Luis Matute en 1839 hasta Florencia Satur Villalta, profesional en rebelión, en 1871. Y pues así hemos llegado al fin de esta exposición. Espero poder haber dejado en claro los cambios que ha tenido la Constitución, y con mis compañeros les agradecemos grandemente a usted, abogado, y a nuestros compañeros que nos están escuchando, que están observando estos cambios tan importantes que ha tenido la Constitución de la República.